Hola, ¿cómo están? Bien, todavía les debo material acerca de los métodos y bueno, hoy comenzaré con el que justamente debería de ser el del inicio. Sin embargo, quise ir revisando cada uno de los métodos anteriores porque tienen la misma base que es la norma 210. En esta ocasión revisaré las normas que corresponden a las cuentas de indicadores sanitarios y voy a hacer una breve revisión sobre el método para realizar las diluciones. ¿Sí? Voy a compartirles mi pantalla. Listo. Entonces, la primera parte de esta presentación se refiere a la elaboración de diluciones para el análisis microbiológico de alimentos. Tenemos que partir de la premisa de que debemos tomar partes lo más representativas de la distribución microbiológica en un alimento que tiene una presentación parecida al que de ahí se ilustra. Es decir, debemos tener en cuenta que la distribución de microorganismos realmente no puede ser homogénea por diversas razones. El contacto que tiene con otras superficies es uno de los más importantes y en segunda instancia, cómo se multiplican en el alimento. Las diferentes opciones que tenemos para poder conservarlo y teniendo en cuenta todos estos factores, pues es importante entonces empezar por eso, ¿no? Dice el método que debemos tomar 10 gramos del alimento. Estos 10 gramos deben ser, insisto, una parte lo más representativa del mismo. Entonces conviene que para poder juntar esta cantidad de analito lo podamos obtener de diferentes partes del mismo. O sea, podríamos tomar una pequeña parte del centro y partes de superficies más expuestas, partes de la base, o partes que han estado en contacto incluso con pues, la superficie de algunos utensilios de corte, en fin. Entonces, tomando todas estas pequeñas partes, podemos juntar esta cantidad de analito para el principio, para dar inicio pues al mismo, al análisis. Debemos recordar que siempre vamos a guardar una proporción que sea 1:9. En este caso puede entonces trabajarse una muestra de 10 gramos, como estoy señalando acá, a una dilución que va a realizarse con 90 mililitros de buffer. Podemos también utilizar una cantidad mayor de analito, es decir, pueden ser hasta 25 gramos, mientras podemos diluirlo a una misma proporción, es decir, deberíamos utilizar 225 mililitros de buffer o de solución de fosfatos que obviamente tiene que estar estéril. Tenemos que tomar las muestras del alimento también en las condiciones más asépticas posible, lo cual vamos a lograr acercando la balanza lo suficiente al mechero. Ya sabemos que tenemos un diámetro de 30 centímetros para poder trabajar en estas condiciones de asepsia. El material que se requiere igualmente debe estar esterilizado para que nosotros no confiramos ningún tipo de contaminación
al alimento que se va a analizar. Entonces colocamos el contenedor, que debe estar estéril también, y acercarlo al mechero para poder trabajar en estas condiciones. Una vez que se obtiene esta proporción de soluto contra el buffer para obtener una primera dilución, debemos asegurarnos que el alimento quede lo más, ¿cómo decirlo?, lo más expuesto posible a cualquier muestra que nosotros podamos tomar. Eso significa que de tratarse de un alimento sólido, como es el ejemplo que se ilustra, lo que necesitamos es ocupar un equipo que se denomina Stomaker, que lo que hace es homogenizar la muestra, es decir, procede a aplastarlo y obtener pequeñas partes, que lo que buscamos es que se puedan obtener una solución lo más homogénea posible. Si no tuviéramos el Stomaker, pues lo que podemos utilizar es una licuadora que debe estar también esterilizada, y el tiempo de uso o el más adecuado, el que se recomienda en el método, el que se describe, es de no más de 1 minuto en el caso de la licuadora. En el caso del Stomaker, el tiempo está también ya regulado y son 30 segundos lo que se recomienda para obtener esta primera disolución. Habiendo obtenido esta primera disolución en el Stomaker a través del uso de bolsas estériles, y en la licuadora, pues bueno, con el equipo esterilizado también, procedemos a regresarlo al frasco. El frasco lo tenemos ya listo, que es este, donde habíamos hecho este pesaje y donde habíamos agregado el alimento sólido. Y después de esta homogenización, pues tenemos la dilución 1 en 10, lo cual es también equivalente a decir o a señalarla como una dilución 10 a la menos 1, como lo están viendo en la parte superior. Cuando debemos obtener una siguiente serie de diluciones, lo que debemos proceder a hacer es tomar 10 mililitros de esta primera dilución, que ya está homogenizada lo suficiente, y transferirlos al siguiente frasco. Cuando hemos obtenido una dilución siguiente, dado que se trata de diluciones décuples, el factor de aumento es de 10 como tal, y obtenemos entonces una dilución 1 en 100, que es equivalente a decir o a señalar que es 10 a la menos 2. O cuando hemos transferido esta cantidad de inóculo a este segundo frasco, lo que nos indica el método es que es necesario que realicemos 25 movimientos de agitación, lo que significa un arco completo desde el hombro hasta donde da el codo, ¿no? 25 movimientos, y lo hemos ya homogenizado lo suficiente con ello para volver a tomar entonces 10 mililitros de inóculo y transferirlos a un tercer frasco. En este tercer frasco, lo que estamos obteniendo entonces es una dilución, recordando que es un factor décuple, 1 en 1000, lo cual es equivalente a señalar una dilución de 10 a la menos 3. Para que también estemos ciertos de que lo que podamos contar de cada uno de estos frascos es lo más fehaciente, lo más confiable, es necesario que este último frasco también se agite realizando los 25 movimientos que he señalado anteriormente.
En ocasiones es necesario trabajar un número mayor de diluciones. En este caso, yo señalo las que se recomiendan de acuerdo al método cuando el alimento que se va a analizar ha sido procesado térmicamente y las cuentas de microorganismos no se esperan especialmente altas. Cuando no es así o no se conoce la calidad sanitaria de un alimento o es un alimento que ha sido sometido a algún tipo de manejo deficiente en términos de temperatura, o bien puede ser un alimento expuesto a condiciones ambientales también no favorables, es posible que el número de diluciones se requiera más alto, ¿no? Que podamos trabajar no únicamente hasta 10 a la -3, sino una siguiente dilución a la -4 o incluso hasta -5, dependiendo de estos resultados que podamos esperar o cuando no tenemos antecedentes del producto. Una vez que se tienen estas diluciones, en este caso hemos resuelto trabajar 10 a la -1, 10 a la -2 y 10 a la -3. De cada una de ellas, es decir, de cada uno de estos frascos, vamos a proceder a tomar un inóculo de 1 mililitro únicamente, para lo cual también requerimos estas pipetas que si se dan cuenta son pipetas terminales, es decir, hasta acá la punta y hasta donde se señala la marca, están indicándonos 1 mililitro exactamente. Perdón, 1/10 de mililitro. O depende de la capacidad de la pipeta, puede ser 1 mililitro si es que fuera de 10 mililitros la capacidad total de la pipeta. Utilizamos entonces un inóculo de 1 mililitro procedente de cada una de estas diluciones. Lo depositamos en las cajas de Petri que ya estén marcadas con esa información, es decir, la dilución y datos relevantes como pueda ser la fecha, la hora o un número de registro de la muestra o el nombre de la muestra que se va a trabajar. Es necesario que recordemos que debemos siempre trabajar por duplicado, es decir, de cada una de estas diluciones, cualquiera que sea el número de diluciones que se trabaje, es necesario trabajar a su vez 2 cajas de Petri con 1 mililitro de inóculo que procede de las anteriores. Para el caso del conteo de mesofílicos aerobios, recordar que su base se encuentra en la norma oficial mexicana 092 y igualmente de la dilución que corresponda, pues pongo dilución X, utilizar el inóculo y posteriormente vaciar el agar. Para este método de prueba, así es como se hace. Se obtiene primero la dilución, se inocula posteriormente la caja de Petri y sobre el inóculo es donde se vacía el agar cuenta estándar en este caso. Este agar cuenta estándar es un agar nutritivo que facilita el crecimiento de cualquier tipo de microorganismos, que es justo lo que nosotros queremos cuantificar. La única restricción quizás para obtener esta cuenta es que no se habla de una totalidad, sino de aquellos microorganismos que pueden crecer a temperaturas ambientales. Aquí podemos observar entonces algunas de las formas, ¿no? Algo sobre la morfología colonial que nos permite identificar estos microorganismos indicadores de la calidad sanitaria del mismo. Podemos ver colonias muy pequeñitas, algunas un poco más extendidas quizás, algunas que presenten cierta coloración, algunas blancas, cremosas, algunas más bien resecas. Podemos observar una variabilidad importante en cuanto a esto de la morfología.
En este caso es importante también decir cuáles no se cuentan, qué microorganismos no se consideran para esta cuenta. Son básicamente las colonias de mohos y las colonias de levaduras. Las levaduras suelen crecer únicamente en la superficie y suelen tener una forma sumamente redondeada y se presentan con un aspecto cremoso. Su diámetro es mucho mayor que las colonias bacterianas. En este último, perdón, en este caso también observamos un método que está sustentado en la norma oficial 113 y se aplica para el conteo de organismos coliformes totales en placa. Entonces, partimos de la misma metodología, tenemos nuestra serie de diluciones, a partir de la cual vamos a obtener un inóculo de 1 mililitro, lo vaciamos en la caja de Petri, posteriormente vaciamos el agar, en este caso es el agar rojo-violeta bilis, así se llama, que es un agar selectivo y es un agar que nos permite diferenciar también la morfología de las colonias de coliformes, que en este caso, así como las ven, tienen esta forma, son muy, muy redondas, son puntiformes, se dice que tienen una forma de lente biconvexo, es decir, pueden crecer hacia la parte superior y hacia el fondo del agar, y son muy, muy rojas, es un rojo muy intenso y se observa una coloración mucho, mucho más leve alrededor de las colonias. Esto se observa así porque hay una precipitación de sales biliares, las cuales hacen parte de la formulación del agar. Por eso es que se denomina así, agar bilis rojo-violeta. Y la cuenta que también se realiza a partir de estas diluciones es la de mohos y levaduras, que tiene su base en la norma oficial mexicana 111. Nuevamente trabajamos con un inóculo de 1 mililitro procedente de cada una de las diluciones elaboradas con anterioridad y se depositan estos inóculos en las cajas de Petri, sobre el cual se sirve el agar, en este caso es un agar papa dextrosa, que debe de ir acidificado. El ácido que se utiliza es ácido tartárico al 10% y la proporción pues viene indicada en la norma también, aunque es aproximadamente 1.4 mililitros sobre 100 mililitros del agar. Hay que acidificarlo justamente antes de utilizarlo, no podemos elaborarlo o agregarlo durante la elaboración, dado que este medio es necesario que se esterilice, entonces se dañaría de esterilizarse si contuviera el ácido desde el principio. Y bueno, un ejemplo de crecimiento de moho se observa aquí. Es importante también recordar que los mohos, si observamos nosotros crecimiento de ellos en alguna caja de Petri, nunca abrirla, ¿no? Recordando que tienen estas, bueno, que presentan sus esporas y que sería pues relativamente fácil o muy arriesgado abrir y aspirarlas, ¿no? Generando algún contratiempo de salud, entonces no abrirlas, ¿sí? ¿Qué más? Para algo que estoy omitiendo es que cuando se ha hecho la dilución, es decir, cuando se obtiene un inóculo a partir de la dilución, perdón, y se coloca en la caja de Petri, hay que vaciar el agar a una temperatura de 44.5 más menos 1 grado, que nos garantice que el agar se mantiene en buenas condiciones, es decir, que no se va a quemar y se va a desnaturalizar, pero que tampoco se va a enfriar, generando unos grumos que nos impedirían hacer la cuenta. Entonces hay que mantenerlos en un baño de agua a esa temperatura y posteriormente vaciarlos sobre el inóculo ya servido.
Es importante también señalar que es muy importante, muy trascendente para facilitarnos la cuenta, hacer una serie de movimientos de homogenización. Esta serie de movimientos van primero en el sentido de las manecillas de reloj, y son 6. Posteriormente en sentido contrario a las manecillas de reloj, son 6 también. Luego se harán 6 movimientos más de izquierda a derecha, completos, y 6 movimientos más de abajo hacia arriba, es decir, una serie de 4 movimientos con 6 repeticiones cada uno, para garantizar con esto una absoluta dilución de ahora del inóculo con el medio de cultivo. Bueno, entonces es importante también realizar algunas pruebas para saber que nuestros medios de cultivo efectivamente funcionan. En el caso de los caldos, esta es una de las formas en que se pueden realizar esta evaluación. Entonces, lo que procedemos a hacer es obtener un cultivo joven, es decir, un cultivo de 18 horas. Para esto debemos contar con un cepario en donde podamos incluir algunas de las cepas que son más utilizadas para este tipo de análisis. Se utilizan como controles positivos o bien como, como testigos o como controles negativos en su caso. Entonces, a partir de este cepario, realizar un cultivo joven, pasarlo a una caja de Petri con un agar nutritivo y obtener una colonia lo suficientemente aislada para poderla transferir a un tubo con caldo, cerebro corazón. Y lo dejamos a temperatura de 35 grados y a las 18 horas se tiene este cultivo. De este tubo, con este cultivo, obtener 1 mililitro, que es el inóculo con el que inicialmente se trabaja, y vaciarlo a un primer tubo con el caldo, o el buffer, perdón, con solución buffer de fosfatos, de manera que podamos obtener una dilución nuevamente de 10 a la -1, pero a partir de un cultivo puro. Tomar 1 mililitro y transferirlo al siguiente tubo, y tener en cuenta que vamos nosotros incrementando este factor de dilución por cada 10. Entonces, de manera que podamos llegar hasta la dilución 10 a la -7, en donde se espera que podamos tener una cuenta alrededor de las 100 unidades formadoras de colonia, partir de un inóculo que es muy alto y luego irlo diluyendo hasta llegar a una cuenta aproximada, desde luego, de 100 unidades formadoras de colonia por mililitro. Empezamos a trabajar entonces con esta cuenta e inoculamos en los tubos, de los tubos procedentes a cada una de estas cajas, que es como se ve acá, de 10 a la -6 hasta 10 a la -10. ¿Con qué finalidad? Pues con la de averiguar si efectivamente hemos podido llegar a una cuenta aproximada de 100 UFC en esta dilución que les comento, que sea 10 a la -7. Depende mucho de cómo se utilice esta técnica, de cómo se desarrolle. Realmente depende mucho del analista, depende mucho de cuánto cargue el asa microbiológica, depende del tamaño de la colonia incluso. Entonces esto puede presentar muchas variaciones y es realmente una cuenta muy aproximada la que se señala acá. Todos estos se transfieren, les comento, a una caja que posteriormente tendrá que llenarse con agar nutritivo. En este caso se sugiere el base sangre, e incubar a las 24 horas a 35 grados para contar las colonias, esperando este resultado.
¿Qué es lo que se hace? Pues bueno, una vez que se tiene esta cuenta, deberíamos nosotros saber cuánto estamos inoculando en los caldos que sirven como promotores de crecimiento para determinados microorganismos. En este caso, hablamos de microorganismos coliformes. Los coliformes en los tubos o para esta cuenta, este método de cuenta, es necesario que se emplee un caldo lauril sulfato de sodio, es como se denomina. Y estos ya deben estar preparados, obviamente, y deben estar esterilizados. Entonces, a partir de esta dilución 10 a la menos 7, transferimos 1 mililitro a este caldo lauril a 35 grados. ¿Por cuánto tiempo? Pues por 24 horas. Dado que se trata de un organismo coliforme que tiene un comportamiento típico en este tipo de medios, esperamos que crezca sin ninguna restricción y la evidencia de su crecimiento, proliferación, pues es la turbidez, desde luego, y como se trata de un organismo coliforme capaz de fermentar la lactosa, vamos a observar también la producción de gas, la cual se hace manifiesta en estos tubos. Que estamos viendo son tubos que tienen una abertura que se coloca en forma invertida al sentido del tubo con el caldo. La idea es que cuando se genera gas, aquí se pueda hacer manifiesto con una burbuja. Un microorganismo interferente, es decir, que se comporta absolutamente distinto, pues puede ser el Staphylococcus aureus, dado que este es un gran positivo que no tiene ninguna relación con los organismos coliformes. Entonces, así como trabajamos con estos testigos, también trabajamos con un control negativo. Igualmente es un cultivo joven que debe de realizarse en caldo cerebro-corazón y a partir del cual tomamos 1 mililitro. En este caso no es necesario realizar las diluciones por razones obvias. Esperamos que este microorganismo interferente no tenga oportunidad de crecer en este medio. Lo transferimos al caldo lauril sulfato de sodio, que es propio para coliformes, y esperamos, tras el tiempo de incubación, 24 horas a 35 grados centígrados. Acá nos señala nulo o poco desarrollo, lo ideal sería que no hubiera ninguno. Ahora, con los agares selectivos. En el caso de requerir agares selectivos, como puedan ser aquellos que se requieren para el crecimiento de Salmonella y su identificación, lo mejor es hacer un análisis o una evaluación ecométrica o un examen ecométrico, en donde igualmente vamos a cultivar microorganismos interferentes contra microorganismos que deben desarrollarse en este medio, en este agar. Tenemos los 3 tubos de microorganismos interferentes, son cultivos jóvenes, 18 horas en agares, en caldo de enriquecimiento, como es el caldo cerebro-corazón, para los 6 microorganismos, los 3 que deben desarrollarse y los 3 interferentes. Entonces, posterior al tiempo de incubación en cada uno de los casos, lo que se hace es inocularlos en este agar que va a probarse, ¿de acuerdo? Entonces tomamos la cantidad de inóculo requerida, que es una asada, y la vamos a distribuir en estos agares selectivos, posteriormente incubando a 35 grados durante 24 horas. Para poder realizar esta inoculación es necesario que antes hagamos la división de la caja en 4 cuadrantes, como se observa en el diagrama. Con el asa microbiológica vamos a proceder entonces a realizar estos asadas, ¿sí? Estas estrías en este sentido, y son 5 estrías que deben realizarse para cada uno de los cuadrantes, como se observa aquí. No es necesario que el asa se queme, lo que yo quiero es que el asa se gaste, que la carga
que lleva en el inóculo se vaya gastando solita en cada uno de estos 4 partes que conforman la caja con el agar. Y hacer en el último espacio una estría más que atraviese la parte de en medio de la caja. Para cada una de estas estrías debemos asignarle un valor de 0.2. Entonces, si tenemos 5 estrías en un cuadrante, estamos contando un entero, en el caso de que haya crecimiento en las 5 estrías. En este caso serían 2 enteros, 3 y 4 enteros, 5, considerando que en la última estría todavía exista crecimiento. Así es como se lee. Entonces, si lo que hicimos primero fue inocular los microorganismos deseables o deseados de acuerdo al tipo de crecimiento que se observe y de acuerdo al tipo de agar selectivo que se esté probando, debería de darnos un resultado más o menos así, es decir, 5, 5, ¿no? Teniendo en cuenta que cada cuadrante es un 1 o un entero. Y en el caso de los microorganismos, olvidé el nombre. En el caso de los microorganismos interferentes, perdón, no tener ningún tipo de crecimiento sería lo ideal, ¿no? Es decir, tener 5, 5, 5 y una cuenta de ceros contra los interferentes. Sin embargo, la normatividad acepta resultados que puedan variar ligeramente, como puede ser una cuenta 554, 544, no más, y 001 e incluso 110, en el caso de los microorganismos que no deberían crecer en ese agar. Con eso estaríamos entonces ya incluyendo todos los métodos de prueba a partir de las técnicas para la realización de las diluciones de los alimentos con la finalidad de aplicar los análisis microbiológicos. ¿Sí? Bueno, pues con eso termino la sesión de hoy. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.